con la última clase de sucesiones, series. Ya hoy en la noche arrancamos a ver ecuaciones diferenciales. Y que nos quedan 2 semanitas de clases, esta y 2 más. Se terminó. Fin. Bueno. Bueno, acá estamos. Primer problema que vamos a resolver. Hay que analizar esta serie en términos de convergencia, divergencia y demás. Para eso podríamos expresar, primero vamos a ver cómo es la sucesión, ¿sí? Porque si la sucesión es creciente, la serie ya es divergente, obviamente, entonces por lo menos tendría que ser convergente, ¿sí? Y decreciente para que la serie sea convergente. Entonces primero vamos a analizar el término general de esta sucesión para ver si esta sucesión converge o no. ¿Cómo podríamos expresar este n al cuadrado menos por e a la menos 3 menos n elevado al cubo de otra manera? Como una raíz. ¿Como una raíz? ¿Por qué? Si el exponente es negativo, ¿qué pasa con la base? Pero es como fracción. Claro, queda en el denominador, entonces me quedaría, básicamente este término general es n al cuadrado por e elevado a la n al cubo. Bueno, entonces tendríamos que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a poner así para ser más rápido. El límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado sobre e a la n al cubo. Y acá podríamos analizar algunas cosas. Si n es un número natural, ¿cómo? No, está bien. Bien. Si n tiende a infinito, en el numerador tenemos un número elevado al cuadrado y en el denominador tenemos un número e, que es más grande que 2, elevado a la n al cubo. ¿Qué creen que va a crecer más rápido? ¿El numerador o el denominador? El denominador. El denominador. Crece más rápido el denominador, porque en el denominador tenemos una exponencial con una base mayor que 1, y en el numerador tenemos una potencia, entonces crece mucho más rápido la exponencial. Pero ¿cómo podríamos hacer para calcular este límite, ¿sí? De manera sencilla? ¿Qué aplicarían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Porque esto me da una indeterminación, infinito sobre infinito. Vamos que ya estamos en la última matemática. ¿Qué aplicarían para salvar esa indeterminación? La regla de L'Hopital se podría usar. L'Hopital, claro.
L'Hopital es lo más sencillo que podemos aplicar. ¿Y cuál es? Para aplicar L'Hopital derivamos numerador y denominador. ¿Y cuál es la derivada del numerador? 2n. 2n. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Es una exponencial. ¿Cómo se deriva una exponencial? Quedaba Ya igual. n cuadrado llega a la n al cubo. Me queda, ¿cuánto? 3n al cuadrado, exactamente, 3n al cuadrado. Porque es la misma función por la derivada del exponente. La derivada del exponente es n al cuadrado por e a la n al cubo por el logaritmo natural de la base, que sería el logaritmo natural de e, que equivale a 1. ¿Y acá qué podríamos hacer? ¿Simplificar? ¿Qué podemos simplificar exactamente? ¿Qué podríamos simplificar? N. Sacarle una N arriba y una N abajo. Exactamente. Entonces me quedaría acá 3n por e a la n al cubo, o sea, 2 dividido esa expresión. Entonces ahora ya salvé la indeterminación y este límite nos da 0. 0. El límite es 0. Por lo tanto, la sucesión es convergente. La sucesión converge a 0. Ahora vamos a graficar el término general de esta sucesión. Vamos a poner, era n al cuadrado sobre e elevado a la n al cubo. Vamos a poner f de n. Bien, y vamos a sacar acá y vamos a escribir directamente la secuencia con algunos valores. Expresión n f de n para la variable n desde 0 hasta, vamos a poner, 200. ¿Desde 0 hasta 200 o era desde 1? No recuerdo, desde 0. Este valor quedó acá raro. Pero bueno. Ah, esto va acá. Esperen, esperen. Es como que decrece muy rápido. ¿Está bien esto? E a la n al cubo. Está bien. Bueno. Vemos que enseguida se va a 0. Tenemos por acá algún valor, pero enseguida se va a 0, ¿sí? Porque el denominador crece mucho más rápido que el numerador. Entonces ahora tendríamos que ver qué pasa con la serie, ¿sí? Si yo sumo infinita cantidad de términos de esta sucesión, si converge o no converge. Para eso podríamos usar alguno de los criterios. El más sencillo siempre de aplicar al comienzo es el criterio del cociente. ¿Sí? ¿Qué me dice el criterio del cociente? Si diverge o converge. Solamente eso. Exactamente, pero es el límite cuando n tiende a infinito de f de n más 1 sobre f Sobre de f. n. Bien, ¿qué es f de n más 1? El primer término.
sería. ¿No? No, f de n más 1 es toda la función. Lo que pasa es que Es estoy toda la agregando uno. función y donde tenga n sumas 1. Exactamente. Dividido N la más función 1. como está. Exactamente. N más 1 al cuadrado por e elevado a la menos n más 1 al cubo. Y en el denominador nos quedaría la misma función, n al cuadrado por e elevado a la n al cubo. De acá tendríamos que arrancar a hacer algunos artilugios algebraicos, como por ejemplo, ¿qué pasa con los quedaría exponentes? Acá me queda un menos. ¿Qué menos. pasa con estos exponentes negativos? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Se puede escribir como fracción. Se invierte. ¿Estamos de acuerdo? Esta e elevado a la menos n más 1 al cubo iría en el denominador. Y esta e elevado a la menos n al cubo iría en el numerador. ¿Me siguen? Sí, yo de Porque hecho me quedaría directamente lo hice invertido. así. O sea que me queda como enorme porque te queda n más 1 al cuadrado sobre e elevado a la n más 1 al cubo sobre n al cuadrado sobre e a la n al cubo. Claro, pero eso después vos podés... Y después lo hago una como dicen, multiplicación en realidad. Multiplicás por la exactamente, y te inversa. termina quedando ¿Cómo me esto. entendí? Sí. Te termina quedando esto, n al cuadrado por perdón, esto sería n solo. Esto sería n al cubo. Y esto sería e a la menos n más 1 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? A la menos no, se sacó el menos, perdón. Ahí está. Esta e que tenemos en el numerador al tener un exponente negativo queda en el denominador y la e del denominador queda en el numerador por la misma razón. ¿Sí? Y acá me faltó el cuadrado. Es n más 1 al cuadrado. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Algo que nos conviene hacer acá, porque claramente tenemos el problema en la exponencial, podríamos desarrollar el exponente del denominador. No sé si lo han hecho. Sí. ¿Sí? Límite cuando n tiende a 1. En el numerador me terminaría, me queda, vamos a dejar lo mismo, n más 1 elevado al cuadrado por e elevado a la n al cubo. Y en el denominador me queda n al cuadrado por e elevado. Y acá tendríamos que desarrollar el cubo del binomio. ¿Cómo quedaría eso? 3m cuadrado menos 3m menos 1. ¿Por qué? Es un cubo, es el cubo de un binomio. Porque era 3m cubo más 3m al cuadrado más 3m más 1. Claro, lo tenés, vos ya me parece que me lo pasaste derivado cuando dijiste 3n al cuadrado. N al Puede ser. cubo. Sí, puede ser. Me comí un renglón, un par de renglones. Sí, n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1. ¿Sí? Sí. El cubo del primero más el triple del producto del primero por el cuadrado del segundo. ¿Sí? Más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cuadrado del cubo del segundo. Ese sería el desarrollo del cubo, y si no, acá en GeoGebra ponen directamente, vamos a ver,
el cálculo simbólico, podemos poner desarrolla, expresión era n más 1, y vamos a poner x más 1 al cubo. Y ahí me da desarrollado directamente y bueno, lo copian. Tenemos acá en el exponente una suma ahora. Si en el exponente tenemos una suma, ¿eso viene de qué? Cuando los exponentes están sumados, ¿de qué operación viene? De la multiplicación. Un producto de potencias de igual base. A ver si me siguen en este razonamiento. El numerador lo dejamos tal cual está. N más 1 elevado al cuadrado por e elevado a la n al cubo. Y en el denominador me quedaría n al cuadrado por e a la n al cubo por e elevado, y ahora sí ponemos todos los otros exponentes, 3n al cuadrado más 3n más 1. ¿Siguieron en eso? Sí. Yo tengo un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, o sea que yo al sumar estos dos exponentes obtengo lo mismo que tenía acá. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué podríamos hacer ahora? Despejar numerador con denominador. Porque tenés n ambos e elevado a la n al cubo. Exactamente, simplificar sería. Deberíamos simplificar, podemos simplificar esta e a la n al cubo con esta e a la n al cubo. Entonces ahora es mucho más simple entender qué va a pasar con esto, con el límite cuando n tiende a infinito. Nuevamente nos pasa lo mismo que nos pasó en la sucesión, cuando vimos si la sucesión convergía o no. Tenemos una potencia en el numerador y tenemos una potencia por una exponencial en el denominador. Y si acá entramos a aplicar L'Hopital, ¿qué va a pasar con el numerador? Si yo derivo el numerador. Se va a hacer 0. Claro, me va a terminar quedando un número, que si lo vuelvo a derivar me va a quedar 0, está claro. Y ahora, ¿y el denominador va a pasar lo mismo? Cuando tenemos una exponencial y la derivamos, ¿la exponencial desaparece? No. Entonces, ¿el límite cuál es? Si cuando yo derivo el numerador me va a quedar 0 y el denominador me va a quedar una exponencial, Va a dar 0. va a dar 0. ¿Y qué pasa en el criterio del cociente cuando vemos que da 0? Porque el problema era si daba 1, pero si da 0 no hay problema. ¿Qué pasa si da 0? Converge. Converge. Entonces podemos saber que esto converge. También podríamos haber aplicado el criterio de la integral. Vamos a ver, más o menos, la integral también nos suele dar una cota. ¿Qué pasa si yo escribo f de, vamos a exponer, x al cuadrado dividido e a la x al cubo y hacemos la integral de esta función, de la función g, desde 0 hasta infinito? Nos da 0,33. ¿Para qué me ayuda esto? Me da la cota más o menos a qué valor puede converger la serie también, ¿sí? Va a ser a un valor aproximado.
Pero como la integral converge, entonces podemos llegar a la conclusión de que la serie también lo hace, por cualquiera de los dos criterios, ya sea acá por el criterio del cociente o por el criterio de la integral. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan con sucesiones, series y demás? Todo bien, profe. Se entendió. ¿Todo bien? Bien. Estas cuestiones siempre por ahí al principio vamos a renegar un poco, tenemos que ver, no siempre conviene desarrollar, en este caso nos convenía desarrollar porque era un exponente, entonces iba a quedar un exponente igual al que tenemos en el numerador y se iba a poder simplificar. Pero bueno, estas cuestiones son más que nada práctica y darle vuelta a ver qué se puede hacer. Uno puede intentar varias cosas y ver si sirve, si no sirve. No sé, Lynn, vos que lo habías hecho así también, ¿salió al toque, no? Sí, pero yo ya había hecho análisis, entonces es más fácil porque ya la práctica la hice y sabés por dónde ir. A veces la pifio, pero bueno, es como más fácil Bueno, así. no, claro, ni hablar, pero bueno, es una cuestión de práctica, ¿coincidís con Sí, eso? sí. Es sentarse a Es hacer una los cuestión, ejercicios y después ya lo identificás, es como más intuitivo porque estás acostumbrado, es mucha práctica. exactamente, es cuestión de un poco de práctica y ahí darse maña con algunas cuestiones. Bueno, vamos a ver ahora el problema 13. El problema 13 dice lo siguiente. Disponemos de $1000, los cuales depositamos en una caja de ahorro para conformar un plazo fijo tradicional, con una tasa nominal anual del 0,5%, con renovación mensual. Antes de renovar el plazo fijo, compramos al banco $200 cada mes, los cuales depositamos en la caja de ahorro y los incorporamos al plazo fijo. Bueno, vamos a tener que analizar desde el punto de vista matemático el comportamiento de la sucesión, haciendo una tabla, una gráfica y demás. Vamos a arrancar por la tabla. Bien, vamos a arrancar con la tabla. Me la voy a traer acá bien grande. Tenemos el tiempo en meses. Vamos a poner 0, 1, igual al anterior más 1. Un poquito más rápido. Vamos a hacerlo por 2 años. A ver qué pasa. ¿Qué vamos a tener en el primer mes? En el mes 0, al inicio, ¿qué tenemos? El capital que te había dado el ejercicio. 10.000 me parece que era. O Sí, 1.000. o 100, no me acuerdo. $1.000. Nada despreciable a esta altura del partido tener $1.000 en una caja de ahorro. Si lo especificamos es un montón. Un montón, un montón. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Ya vamos a poder. Bueno, y ahora, al mes siguiente, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué nos decía el problema? Volvemos. Tenemos, ponemos en un plazo fijo una tasa del 0,5% anual y cada mes agregamos $200. Entonces, ¿qué vamos a tener al mes siguiente? Es el capital más la tasa, pero ¿cómo se registran o cómo se Más aumentan 200. los 200? Claro, es El capital, más la tasa o Capital los más, 200. o sea, claro, el más la los tasa. intereses sobre 1000, lo que se genere sobre esos 1000, que habría que Bueno, llevarlo mensual porque estaban anual, más exactamente. 200. Ah, bien. Exactamente. ¿Y Es cómo más la tasa más calculamos 200. cuánto? Exactamente, ¿cuánto me va a quedar? Porque yo tengo al capital inicial, ¿cómo calculo yo el capital que voy a tener al mes? ¿Se acuerdan de eso? Matemáticas 2. Era el capital inicial. Por el Menos. 1.005. Por 1 más la tasa de interés, que es del
del 0,05 ¿era? Si me voy de acá de la pantalla Sí. 0,05% o 0,05. A ver, ahí vuelvo. 0,5. Es 0,5. Bien. Ahora sí. Entonces sería, al capital anterior lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que sería anual 0,005 dividido 12, porque este 0,005 era anual, por lo tanto deberíamos dividirlo por 12 para que sea por un mes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y a esto le tendríamos que sumar los 200 que le vamos a agregar. Y me da 1.200,42, o sea, Profe, casi nada el interés. Sí. a nosotros dicen el problema que nos da anual 0,5, no 0,005. Pero es 0,5%, dice. Ah, claro. Entonces sería Lo paso. 0,005, porque hay que dividirlo por 100. Claro, bien. ¿Sí? Y eso en Bueno. 12. Y a esto lo dividimos por 12, exactamente, y a esto le tenemos que sumar los 200 que vamos a agregar mes a mes. ¿Estamos bien? Sí, así. Bueno, una vez que nosotros encontramos esa expresión, ya podemos arrastrar y ver qué va pasando con nuestro capital, ¿sí? Fíjense que a los 2 años ya tendríamos más de 5.800 dólares. Bueno, ¿cómo hago para encontrar una expresión general? Una línea de puntos. Hacemos una lista de puntos. Vamos a ver a dónde están los puntos. Bueno, ahí los tenemos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué expresión general les pinta ahí visualmente? A ver qué pueden ver. Es creciente. Es creciente. La sucesión es creciente, pero nosotros tenemos que encontrar ahora una expresión general para esta sucesión. Para eso deberíamos buscar un ajuste. ¿Qué ajuste le darían? Exponencial. Ajuste exponencial, lista de puntos L1. Medio fiero. Ojalá fuera exponencial, no lo es. No lo es. ¿Otro? Polinómico. Potencia. Ajuste, a ver, vamos a probar el potencia. Lista de puntos L1. Nos da un error. El ajuste potencia, como es x elevado a la algo, tenemos ahí el problema de que pasa por el origen, siempre el ajuste potencia. Y en este caso, en 0 vale 1000, por lo tanto, no podría ser un ajuste potencia. Me dijeron un polinómico. ¿Ajuste polinómico de qué grado? Grado 2. Segundo. ¿Grado 1 de alguien dijo? No, las dos dijimos de segundo grado. Ah, bien, segundo, porque pareciera también comportarse como una lineal, pero bueno, miren, vamos a hacer esto. Un ajuste polinómico de grado 1
y vamos a hacer un ajuste polinómico, lista de puntos L1, grado 2, y vamos a calcular, porque fíjense que por lo menos en estos 24 meses se parecen bastante, ¿sí? Vamos a calcular el R cuadrado. Lista de puntos L1, función F, lista de puntos R cuadrado, lista de puntos L1, función G. Sí, ahí voy a agregar decimales. ¿Podría ser lineal? Claro, por eso dice un ajuste polinómico de grado 1 que me da la lineal. Claro, no, Sí. pero digo pensando en el comportamiento del plazo fijo. Y para que sea lineal es muy simple verificar por qué. ¿Qué tendría que suceder? Y se tendría que convertir o capitalizar desde el mes, desde el capital primero, ¿no? Desde el mes anterior. Deberían ser constantes los aumentos. Exactamente, deberían ser constantes los aumentos. Lo que aumenta entre 1 y 2 debería ser lo mismo que lo que aumenta entre... ¿Por qué no me deja ver las... Ah, acá están. Lo que aumenta entre 1 y 2 debería ser lo mismo que lo que aumenta entre 2 y 3, entre 3 y 4 y así sucesivamente. Quiero poner acá, vamos a poner 10 cifras. Y acá vemos que el R cuadrado de la lineal no es 1, pero tuve que poner 10 cifras decimales. ¿Qué tendríamos que ver básicamente? La diferencia entre este valor y este. Ahora, la diferencia entre este valor y este. ¿Y qué podemos ver? Que no son exactamente iguales, ¿sí? Por eso no es un ajuste lineal. Ahora, las diferencias son como muy, muy mínimas y dependiendo de para qué vayamos a usar esto, si a mí me interesa ver qué pasa entre el mes 8 y el mes 9, tal vez no sea conveniente romperse la cabeza con una cuadrática y demás, y la lineal nos dé básicamente lo mismo, ¿sí? No vamos a tener mucha diferencia, por ejemplo, ¿no? Si yo hago, vamos acá al cálculo simbólico, vamos entre el 8 y el 9, la cantidad de interés, f de 9 menos f de 8, 201,38. Y si hago g de 9 menos g de 8, 201,08. No es que nos vamos a confundir en miles de dólares en este caso, porque encima es un número bajo con el cual arrancamos. Entonces siempre depende de para qué lo vayamos a usar, pero el ajuste adecuado en este caso es el polinómico de grado 2, y vamos a ver más o menos a partir de cuándo se empiezan a diferenciar estas funciones. A diferenciar así como de manera importante. Y más o menos después de los 80 meses, más o menos ya ahí se empieza una curva, ¿sí? La cuadrática se va más arriba que la lineal, más o menos a partir de los 80 meses, un poco, o 60 meses, pero si no son como bastante similares. Bien, ¿qué me pide ahora? Fundamentar las características que tendría la serie a largo plazo justificando la respuesta. Bien, nosotros acá tenemos la sucesión. Nosotros vemos que la sucesión es como creciente. Es creciente. Entonces yo voy sumando, por ejemplo, lo de los 20 primeros meses, después 25, 30, 35. ¿Qué va a pasar con la serie cuando sumemos infinita cantidad de meses? Va a tender infinito. Va a tender infinito, es divergente, porque como la sucesión es creciente, la serie es divergente, ¿sí? No tiene ni sentido buscar un criterio en este caso, porque siempre que la sucesión sea creciente, la serie va a ser divergente, porque vamos a estar sumando un valor cada vez más alto. Claro, en el contexto del problema podríamos decir que diverge porque se capitalizan los intereses y a más tiempo que tengamos el dinero, más
dinero van a generar Sí. esos intereses. Exactamente, siempre va a generar más dinero, siempre vamos a tener más, no es que en algún momento nos vamos a estancar. Si la cuestión se mantiene, la tasa se mantiene, no viene el corralito ni nada por el estilo, esto va a seguir creciendo hasta el infinito. Si no, bueno, si las condiciones cambian, ya no tenemos esta misma sucesión. Pero básicamente es eso. Si la sucesión es creciente, la serie es divergente. ¿Sí? ¿Dudas que queden por acá? Es la última clase. Los otros profes tienen clases antes, ¿verdad? Otros días. ¿Lunes y martes es? ¿Cami y Romy? Los martes, los dos. Los martes los dos. O sea que esta es la última clase de sucesiones y series. ¿Algo que quieran consultar? Profe, yo preguntarle lo que acaba de decir, que si la sucesión diverge, la serie también diverge. Claro, si la sucesión es creciente, sí. Si yo tengo valores cada vez más grandes, como la serie es sumar valor a todos los valores de la sucesión, voy a sumar valores cada vez más grandes, por lo tanto la suma va a ser cada vez mayor y eso quiere decir que es divergente. No se va a estancar nunca en ningún valor. Claro, bien. Porque hoy sumo 10, mañana 20, pasado 30, después 40, después 50 y voy sumando cada vez más, es imposible que la suma se estanque si la sucesión es creciente. Por eso la mayoría de los criterios, como dice también el criterio de la integral, los criterios se usan siempre y cuando la sucesión sea decreciente, o por lo menos no creciente. ¿Sí? ¿Viste? O sea, que no es lo mismo que sea ser decreciente a que sea no creciente. Porque de caso contrario ya no tiene sentido aplicar criterio. Entonces, obvio que si yo hago la integral de un área que se va al infinito, y va a ser infinita el área también, o sea, de una curva que se va al infinito va a ser infinita. Así que bueno. ¿Cómo están con los parciales y demás? A full, profe. A full.